En el día de hoy les enseñaré cómo reparar un pendrive que no se reconoce en Windows 11 y les pido que se queden hasta el final, pues le diré algo que pueden que no sepan y que pudiera servirle para futuras reparaciones. Así que nos vamos al explorador de Windows y vemos que la memoria no aparece y ya está conectada, así que la vamos a reparar como siempre y comenzando por abrir el Chip Genius. Vemos que se trata del chip controlador SMI con número SM3280AB con el ICPE None. El Flash ID es de Micron y con una capacidad total de 64 GB. La herramienta que utilizaremos es una Dynamax Storage de SMI y recuerden que todos los enlaces estarán en la descripción del video. Y extraemos y nos dejará una carpeta, la cual abrimos, localizamos la aplicación, la cual ejecutaremos como administrador. La memoria es reconocida al instante por el programa y en este caso en particular realizaremos la reparación en Low Level Format o formato de bajo nivel, por lo que demorará bastante, pero haré un corte para que el video no demore mucho. Ya se encuentra descargando el ICP para la USB, que es uno de los últimos pasos. Y te recuerdo que si te gusta el contenido, dejes tu like en el video y te suscribas al canal si aún no lo has hecho y con la campanita activada para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Si has tenido alguna memoria de 64 GB en tu poder o se te ha dañado alguna en algún momento, quisiera que me lo dejaras saber en los comentarios, que yo los estaré leyendo y dándole corazones como siempre. Hasta que nos salen estas letras de color azul que nos indican una reparación exitosa. Ahora vamos a cerrar la herramienta y vayamos al explorador. Y veríamos la USB sin problemas y completamente funcional, pero con una capacidad inferior. En este caso 45 GB de 64 posibles, y esto puede pasar sin ningún problema, no es para alarmarse. Esta reducción de aproximadamente 15 GB puede estar dada por la posibilidad de la USB de tener muchos sectores dañados y la herramienta solo conserva los sectores que son más posibles a reparar. Ahora bien, si la memoria es de 64 GB o superior, si hubiera quedado en 4 GB o inferior, pudiera tratarse de una memoria USB falsa. Y en el canal tenemos varios videos sobre cómo identificar memorias USB falsas que te voy a dejar a continuación.